Buenas tardes, soy el doctor Álvaro Castro de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. Nos vamos a referir a las hernias de la pared abdominal. Inicialmente vamos a hablar de estas hernias en su conjunto, las generalidades, para luego brevemente eh, referirnos a los diferentes tipos. ¿Qué es una hernia inguinal? Se define como una hernia de la pared abdominal, perdón, se define como la protrusión del contenido abdominal o de la grasa preperitoneal a través de una zona anatómicamente débil de la pared abdominal. Semiológicamente o clínicamente, ¿esto cómo se traduce? Se traduce como una tumoración en una zona herniógena con un pedículo intraabdominal que impulsa con las maniobras de Valsalva y que se reduce hacia el abdomen habitualmente. Si bien esto a veces puede no estar presente, como vamos a ver, cuando lo está es un signo muy claro. ¿Qué relevancia o qué importancia tiene esta patología? Principalmente su frecuencia, ya que la cirugía herniaria de la pared abdominal es la primera o segunda cirugía más realizada en la cirugía general a nivel mundial. Esta alta frecuencia lleva a que exista una importante repercusión social y laboral con costos económicos para los sistemas de salud, dado que muchas veces estas hernias se asientan en pacientes jóvenes o en edad activa y, por ejemplo, cuando son personas con tareas de esfuerzo, que realizan tareas de esfuerzo, las hernias llevan a una incapacidad para trabajar o a un tiempo variable que puede ser de semanas a meses hasta que se resuelve esta patología sin que los pacientes puedan desempeñar sus tareas habituales. Además de citarse que cuando las hernias se presentan de forma complicada, puede estar agravada de mayor morbilidad, es más frecuente que existan complicaciones durante su tratamiento e incluso en algunos casos pueden llevar a la muerte de los pacientes. En cuanto a la etiopatogenia de esta patología, se citan factores congénitos y adquiridos. Y sin duda los dos principales factores que intervienen en la producción de una hernia son la debilidad del tejido conectivo y el aumento mantenido de la presión intraabdominal. La debilidad del tejido conectivo es lo más frecuentemente adquirida y el principal factor para esta debilidad que se ha encontrado es el tabaquismo, el cual, mediante la alteración, un desequilibrio a favor de la metaloin proteasas, enzimas que intervienen en la degradación del colágeno, llevan a cambios en el mismo con un debilitamiento progresivo de este tejido de sostén y favoreciendo la producción de hernias. Además, diferentes síndromes hereditarios o conectivopatías, como el síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos, que son muy infrecuentes, pueden determinar la debilidad del mismo. En cuanto al aumento mantenido de la presión intraabdominal, la misma se vincula a la presencia de procesos expansivos intraabdominales, o sea, lesiones, masas ocupantes de espacio que favorecen que el contenido intraabdominal sea empujado, por así decirlo, hacia las zonas herniógenas o hacia los efectos parietales, favoreciendo su protrusión. Por su frecuencia deben destacarse los tumores digestivos, la patología prostática en el hombre y los tumores ginecológicos en la mujer. Como vamos a ver más adelante, pesquisar este tipo de enfermedad frente a un diagnóstico de hernia será algo muy relevante, dado que habitualmente estas patologías intraabdominales son patologías de mayor relevancia al momento del diagnóstico que la propia hernia. Este hecho siempre debe tenerse presente. La patología respiratoria crónica, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo enfermedades pulmonares que determinan un descenso de los diafragmas, también aumentan la presión intraabdominal y por el mismo mecanismo favorece la protrusión y la formación de hernias. ¿Cuáles son los constituyentes de toda hernia? Bueno, son tres. Un defecto o anillo parietal, un saco herniario y el contenido herniario, o sea, lo que protruye o sale desde el abdomen. El defecto o anillo parietal será variable según la topografía de la hernia, siempre importa determinar su diámetro principalmente, no es lo mismo un pequeño defecto parietal que un gran defecto parietal a la hora de repararlo y con las implicancias que esto tiene
para el pronóstico en cuanto a la efectividad de la reparación. El saco herniario está constituido por peritoneo parietal, si bien en algunos tipos específicos de hernias, donde se desliza la grasa preperitoneal, un verdadero saco hernario peritoneal puede estar ausente. En cuanto al contenido, como ya dijimos, son las vísceras intraabdominales, siendo lo más frecuente que se encuentre epiplón, asas intestinales, pero también puede haber diferentes sectores del colon u otras vísceras como la vejiga, por ejemplo. Cuando uno se enfrenta a una hernia, siempre lo primero es tender a clasificarla y la forma, lo inicial es ubicar o topografiar la hernia. Las hernias más frecuentes se producen en la región inguinal, con el 80 a 85% del total de las mismas. En la vecindad o inmediatamente al lado de las hernias inguinales se producen las hernias crurales, que son la tercera hernia en frecuencia, y esto lleva al hecho de que la región inguino-crural es el asiento del 80 a 90% de la patología herniaria. La hernia umbilical es, cuando se consideran de forma unitaria las diferentes topografías, la segunda hernia en frecuencia. Las hernias de la línea blanca o epigástrica son las que siguen, y luego existen otras hernias excepcionales de muy baja frecuencia, como son la hernia de Spiegel, las hernias lumbares u otras como las obturatrices o perineales. Otro hecho importante es valorar desde un punto de vista fisiopatológico y clínico frente a una hernia la reductibilidad de la misma. ¿A qué se refiere? Una hernia es reductible cuando es posible reintroducirla hacia el abdomen, ya sea que ésta se reintroduzca de forma espontánea o de forma provocada al palpar y empujar el contenido de la hernia de nuevo hacia la cavidad peritoneal, pudiendo ser esto hecho por el propio paciente o por el examinador. Cuando una hernia es reductible, marca que hay una independencia entre el saco y el contenido herniario. Y además, el hecho de que sea reductible permitirá a la hora de examinar el paciente determinar las características del anillo herniario, dado que cuando no se reduce, la palpación de los bordes del anillo y determinar bien su diámetro no es posible hacerlo de forma óptima. En aquellas hernias que son reductibles, debemos además determinar si son coercibles o incoercibles. La hernia coercible es aquella que se reintroduce hacia el abdomen y que se queda dentro del abdomen y solo se reproduce frente a algún esfuerzo mínimo, aunque sea mínimo, pero frente a algún esfuerzo. O sea que la coercible no se reproduce ni espontáneamente ni por el simple ortotatismo, sino que requiere que el paciente camine o haga algún esfuerzo para que se vuelva a producir. Mientras que la hernia incoercible es aquella que, una vez reducida, inmediatamente se reproduce aún estando acostado o que se reproduce simplemente con el ortotatismo, o sea, con el paciente inmediatamente de pararse, la hernia ya se reproduce. La coercibilidad o incoercibilidad de una hernia nos habla de la debilidad de la pared. Obviamente que una hernia que es incoercible transmite que hay un deterioro y una alteración de la pared abdominal a nivel de la hernia mayor que cuando una hernia es coercible. Cuando una hernia no es reductible, no se puede reintroducir de forma crónica a lo largo del tiempo, decimos que es irreductible, o sea que presenta una irreductibilidad crónica. Y esto se debe básicamente, se puede deber a 4 causas. Las más frecuentes son las adherencias intrasaculares, o sea, adherencias entre el contenido herniario y el saco o entre el contenido y el anillo herniario que hacen que en algún momento el contenido, ya sea epiplón o intestino, no vuelva, se quede permanentemente en el saco herniario y no vuelve a introducirse. La hipertrofia lipomatosa del epiplón por el mismo mecanismo. La hernia por deslizamiento se puede dar en algunos tipos particulares de hernias, como que son las hernias inguinales, y constituye, lo que quiere decir es que hay un meso de alguna víscera que se desliza y pasa a formar parte del saco herniario. Esto nos vamos a referir posteriormente cuando hablemos de hernias inguinales. Y por último, la pérdida de derecho a domicilio, que se da en hernias grandes de importante volumen, cuando un porcentaje
importante, significativo, mayor al 25% del contenido intraabdominal, pasa a estar crónicamente herniado de forma permanente hacia el saco, formando lo que se llama un segundo abdomen. Esto tiene implicancias en cuanto al tratamiento y al pronóstico, pero sobre la pérdida de derecho a domicilio nos vamos a referir básicamente cuando hablemos en el próximo teórico de eventraciones. En cuanto al diagnóstico de las hernias de la pared abdominal, el mismo es eminentemente clínico en la enorme mayoría de los casos. Solo en casos puntuales, dudosos, por ejemplo en pacientes obesos con hernias donde se sospechan hernias pequeñas, se puede recurrir a estudios de imagen, siendo los dos más utilizados la ecografía de partes blandas y la tomografía. Pero debe destacarse que, excepto en estos casos puntuales, en la enorme mayoría de los casos, solo con la anamnesis y el examen físico se podrá hacer un diagnóstico preciso de hernia. Si bien no vamos a referirnos en este teórico a cómo se realiza el examen físico, la anamnesis y el examen físico, sí me quiero referir a qué datos o qué ítems debemos tener claro tras terminar de examinar al paciente. Primero, en cuanto a la hernia, debemos conocer toda su historia, o sea, qué característica apareció, si fue vinculada a un esfuerzo. Tenemos que ver la evolución de la misma, el crecimiento, si ha sido rápido, si ha sido lento, si determina dolor, la topografía, el tamaño, como ya dijimos, si es reductible o coercible o incoercible. Además, se debe determinar específicamente las repercusiones que esta determina en la vida y en las diferentes esferas, en la vida del paciente, en las diferentes esferas, porque las repercusiones son los que nos determinarán la afectación de la calidad de vida del paciente, lo cual es importante a la hora de plantear el tratamiento. Debemos además conocer o interrogar específicamente si el paciente ha presentado episodios previos de irreductibilidad aguda dolorosa que han cedido espontáneamente o con tratamiento médico. Nos vamos a referir a esto posteriormente cuando hablemos de las complicaciones de las hernias, pero este hecho de haber tenido un episodio de irreductibilidad aguda con dolor y tensión que se dio espontáneamente o al consultar, nos lleva inmediatamente al diagnóstico retrospectivo de que esa hernia ha tenido episodios de atascamiento herniario, lo cual es relevante dado que primero marca un sufrimiento para el paciente, pero además es una hernia sintomática y con riesgo de presentar una estrangulación, que es la mayor complicación de la patología herniaria, en un plazo habitualmente breve. Por lo tanto, me indica que debo operar y resolver esa hernia en un plazo perentorio y a la brevedad. Otro hecho relevante sobre el que ya hablamos, pero vamos a volver en este momento, frente al diagnóstico de una hernia, es siempre pensar en si no hay patologías intraabdominales asociadas que aumenten la presión intraabdominal. O sea que siempre lo que me debo preguntar cuando diagnostico una hernia es si la hernia es toda la enfermedad que tiene el paciente o si la hernia es un síntoma o un epifenómeno de una patología intraabdominal de mayor relevancia que está favoreciendo la producción de la hernia. ¿Y cuándo debo sospechar que una hernia es una hernia síntoma? Bueno, cuando un paciente presenta una hernia de reciente aparición y que es desde el inicio sintomática y de rápido crecimiento, o sea que crece en el correr de pocas semanas o pocos meses. Y la otra situación que me debe hacer sospechar es cuando un paciente tiene una hernia de larga data, muchas veces de varios años, pueden ser 7, 8, 10 años, que era una hernia pequeña que no le molestaba y en pocos meses pasa lo mismo. Hay un cambio evolutivo rápido, se empieza a ser sintomática, a doler, a aumentar de tamaño rápidamente. Entonces ahí tengo que tener una alerta y pensar qué cambió si no hay ahora un proceso intraabdominal que aumenta la presión intraabdominal y es lo que está determinando este cambio evolutivo. Por lo tanto, estén o no estén presentes estos elementos clínicos que acabo de mencionar, siempre frente al diagnóstico de hernia se debe interrogar de forma exhaustiva el tránsito digestivo bajo, si el mismo está alterado, si presenta, por ejemplo, en los últimos meses
constipación, alternancia constipación-diarrea, ha tenido sangrados con la materia u otras alteraciones. Bueno, en ese caso siempre debo pensar por la incidencia en nuestro país y por la importancia que tendría el diagnóstico, si este paciente no es portador de un cáncer colorectal. Y en ese caso siempre obviamente hay que hacer el examen físico completo, el examen abdominal, pero siempre hacer el tacto rectal y solicitar una fibrocolonoscopía para descartar este tipo de patología. Si el tránsito digestivo bajo no está alterado y es un paciente mayor de 50 años, bueno, entonces se puede solicitar un estudio de detección de sangre oculta en materias fecales, pero esto es a modo de screening, según las recomendaciones y las pautas del Ministerio de Salud Pública en nuestro país, pero que es lo mismo que se hace en la población general. Lo que no debe incurrirse es en el error de que si el tránsito digestivo bajo está alterado, solicitar un estudio de detección de sangre en materia fecal. Eso está mal. Si hay una alteración del tránsito digestivo bajo, lo que debemos solicitar es una fibrocolonoscopia. Lo mismo vale para el tránsito digestivo alto, debe interrogarse si en algún momento sospecho una patología de relevancia, sobre todo elementos que me orienten a una dispepsia típica, a síntomas mayores, debo solicitar una fibrogastroscopía. En hombres, como ya dijimos, es relevante la patología prostática, o sea, se debe interrogar siempre el síndrome prostático y eventualmente continuar los estudios para despistar este tipo de patología, llegando a la consulta con el urólogo. Y en mujeres, la presencia de genitorragia u otras alteraciones ginecológicas, también tendré que hacer un tacto vaginal, solicitar probablemente una ecografía transvaginal y una valoración por ginecólogo. En cuanto al tratamiento de las hernias de la pared abdominal, bueno, el tratamiento es quirúrgico. Es el único tratamiento capaz de restituir el contenido de la hernia, o sea, devolver el contenido hacia la cavidad abdominal y reparar el defecto parietal. Los objetivos entonces de la cirugía son solucionar los síntomas, evitar la progresión y el deterioro de la pared abdominal y prevenir las complicaciones mecánicas agudas que pueden presentarse y que tienen mayor morbilidad. A la hora de hacer, si bien el tratamiento será quirúrgico, siempre debo pensar en la indicación. Y para hacer la indicación, si bien desde ya decimos que la gran mayoría de las hernias se van a operar, siempre hay que pensar qué hernia en qué paciente. Aquellas hernias que son pequeñas, asintomáticas y asientan en pacientes añosos o con comorbilidades importantes que marcan un riesgo anestésico significativo, bueno, ese tipo de hernias son las que pueden controlarse y no ir a una cirugía de inicio. Si en algún momento alguna de estas características cambia, la hernia empieza a dolerle, empieza a aumentar de tamaño, empieza a molestar, bueno, se indicará la cirugía. Pero esas son las hernias donde está aceptado conceptualmente controlar y no operar. En todo el resto de las situaciones, o sea, cuando una hernia es sintomática, cuando es de un tamaño mediana a grande o cuando se presenta en pacientes activos, bueno, siempre en cualquiera de estos casos, o cumpliendo al menos con una de estas condiciones, estará indicada la cirugía, el tratamiento quirúrgico. La oportunidad de la cirugía es un punto fundamental para el tratamiento exitoso. Ya hemos visto que hay muchos factores predisponentes para que se produzca una hernia. Entonces, cuando voy a operar una hernia de forma programada, debo, en el preoperatorio, se debe insistir en la corrección de los factores predisponentes que presenta el paciente, como por ejemplo la obesidad, patología pleuropulmonar, corregir lesiones o que cure lesiones en piel, para que el tratamiento quirúrgico sea exitoso y disminuir el riesgo de complicaciones y de recidiva. La cirugía apunta a un tratamiento integral de este tipo de patología, tratando el contenido herniario mediante su reintroducción, el tratamiento del saco y la reparación del defecto parietal, la cual debe ser lo más anátomo-funcional posible. La reparación parietal, para que tenga éxito y no haya una recidiva, debe siempre seguir los preceptos de realizarse sobre tejidos de buena calidad y que sea una reparación sin tensión. Se dispone básicamente de dos tipos de técnicas para reparar la pared abdominal.
Las rafias, que consisten en la reparación con tejidos propios del paciente y de la zona anatómica donde asienta la hernia, fue históricamente el primer tipo de reparación que se ha realizado, pero dado que se cierran defectos con tejidos que asientan en una zona ya debilitada, y es por eso que se ha producido la hernia, son procedimientos que tienen un mayor índice de recidiva. Y en la actualidad se reservan solo para algunos tipos de hernias pequeñas y sobre todo en las hernias que se presentan en los niños que tienen otra etiopatogenia y tienen muy buenos resultados con este tipo de procedimientos mínimos. En adultos hoy en día mayormente se desaconseja. Las plastias pueden ser de dos tipos: las autoplastias, que consisten en la reparación del defecto con tejidos propios del paciente, pero ajenos a la región anatómica donde asienta la hernia, por lo tanto requiere rotación, son cirugías importantes con rotación de músculos y para cubrir, o fascias o aponeurosis para cubrir el defecto. Si bien sus resultados en cuanto a la recidiva se citaban como buenos, sí iban grabados de más complicaciones y de morbilidad. Actualmente se realizan excepcionalmente. Hoy en día el tratamiento, el procedimiento de elección son las plastias mediante reparación con mallas protésicas y reabsorbibles. Estas mallas o estas prótesis permiten, como dice el nombre, no se reabsorben, se incorporan a los tejidos del paciente y de la zona y cubren el defecto y toda la zona anatómicamente débil, permitiendo reparaciones técnicamente más sencillas que las que habíamos nombrado previamente y siempre sobre tejidos de buena calidad y sin tensión. Por lo tanto, es el tipo de procedimiento que tiene menor índice de recidiva y, como ya mencioné, es el tipo de técnica de elección en la gran mayoría de las hernias del adulto.